Ya estoy viendo al arquitecto Jorge Matus con su pensador, el pensador Sí. de Rodin, pero hablando de cultura alcohólica, veo una botellita ahí que de qué se trata, a ver. También, de verdad, se me olvidó esconderla, ¿no? Ah, no, a ver, enseña, ¿qué marca es? No, este es un tequila. ¿Cómo estás, mi querido Rubén? Antes Oh, que ¿cómo nada, estás, Jorge? a toda la audiencia, al querido Pastor, Le va a a dar toda la envidia gente. ahorita, ¿cómo me van a decir que somos alcohólicos, que estamos promoviendo el chupe, que viva México? No, 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 no. Fíjate que este es un tequila que me trajeron, que es Corazón de Jalisco, mira, de añejo. Jalisco, es de Arandas, y me comentaban que es un tequila que es de exportación. Ya ves que a veces en México de lo mejor que tenemos lo mandamos fuera del mundo, Eh, entonces dije, bueno, tráiganmelo me trajeron 3 botellas, ya regalé 2 a 2 amigos y esta probablemente me la tome, a lo mejor unos caballitos contigo, mi querido Rubén. Oh, pues sería sensacional y hasta grabamos para que les den envidia aquí a los puritanos. Mira, ¿Cómo? ya hasta nos están donando aquí una lana para comprar una de esas. Ah, no, no es cierto. Qué bueno, pues nos ayuda y daremos mucha salud y muchas felicitaciones a toda la audiencia y toda la gente que tan activamente participa aquí en tu canal, que me da mucho Oye, no gusto. sé, todavía no sé de qué nos vas a hablar, pero ¿qué te parece este nuevo episodio de Violencia de Aristóteles Sandoval y desde luego también el semáforo rojo, man? Pues del caso de Aristóteles, justamente creo que haciendo un análisis y estudio, digo, por verlo desde un caso más general y no en el particular del exgobernador Sandoval, pues muchísimos de nuestros exgobernadores e incluso gobernadores actualmente, de alguna manera han estado relacionados con casos de corrupción, con la delincuencia organizada. Será responsabilidad obviamente de la Fiscalía Estatal y de la Fiscalía General de la Federación hacer una investigación seria, que generalmente en estos casos nos quedan a deber o no terminamos por saber la verdad completa. Pero lo cierto es que demuestra una vez más que Jalisco no está en buenas condiciones. Yo he ya leído muchos comentarios de jaliscienses que pues le reclaman precisamente al Faro el decir qué ha pasado con la seguridad, porque a veces me parece que, y no es de este sexenio, me parece que es de sexenios atrás, los gobernadores generalmente se lavan las manos con casi todos los temas que competen a una nación como seguridad, salud y etcétera. En la propia pandemia lo hemos visto y en este caso, pues bueno, será una responsabilidad de Alfaro poder esclarecer este asunto y sobre todo que, pues otra vez, vulneran, es como un poco el caso de lo que pasó acá en México con García Harfuch, ahora un exgobernador, y pues simplemente son casos muy lamentables que demuestran que el Estado de Derecho en México sigue en pañales y que el crimen organizado sigue teniendo un poder tan fuerte y que saben del poder que tienen que pueden llegar a asesinar a altos funcionarios de México y que probablemente no haya justicia, ¿no? Bueno, antes de pasar al tema del cual nos vas a hablar, veo que traes tu mezclilla, viernes de Así, aquí mezclilla, está. o sea que excelente. Yo me tengo que comprar otra porque esta es la única que tengo. Pero me va a escribir el Cumpliendo con cuate el este, va a viernes. decir, oye, ya va usted a las aglomeraciones, ¿eh? No digo que cumpliendo con el viernes de mezclilla, aunque en la sombra hace frío, por eso también tú traes tu No, buena sí, bebida. aquí un poquito. Y número dos, se ven ahora sí verdes, verdes, verdes. Ese es el color real. Ese es el- Afortunadamente se lo ¿Qué podemos comprobar. hiciste? ¿Qué Pues yo hiciste? creo que, no lo sé, me parece que es la iluminación. Algunas veces quizás el sol estaba entrando de forma distinta y las hacía ver cafés, pero ahora ya toda la gente que nos sigue, bueno, que te sigue, puede ver que efectivamente son verdes. Nos sigue, nos sigue, nos sigue. La gente que nos Aquí sigue. somos un equipo y el arquitecto Jorge Matus tiene su propio canal donde hace trabajos serios, bien hechos, se llama Conecta MX, ahí lo encuentran. En YouTube y en Facebook, muchas gracias, como Conecta MX Oficial, justamente, y en Twitter como Conecta MX1 o Jorge Matus 23, pues ahí estamos publicando. Este año ya no vamos a publicar más entrevistas como la que te hicimos o a Javier Solórzano, a Pati Armendáriz, pero el año que entra probablemente estemos presentando entrevistas con Tatiana Cloutier, con Sergio Aguayo, inclusive con Mijares. Vamos a publicar una entrevista relacionada con el arte y con
la cultura mexicana en los primeros meses del año, y también varios programas vamos a estar publicando que les iremos platicando acerca, visitando locales de negocios pequeños para que la gente nos cuente sus historias, entrevistando a gente en la calle. En fin, vamos a estar muy activos en el 2021 y obviamente colaborando contigo, con Pastor, en las investigaciones de las que hemos ya platicado a la gente que nos sigue, empezando con la del Gran Reseteo y el Foro Claro. Económico Mundial. Ahí te mandé unas cosas muy buenas de ¿cómo se Sí, llama este hombre estadounidense? Tremendo. Este, ando eh, viendo eh, varias. Ya, Oye, pues ahora que venga esta semanita, yo ya no trabajo en la octava, la próxima semana, una semana de vacaciones. Ya después, pues salvo que los de la octava tengan sus cosas, ¿eh? No, pero me tomo una semana de vacaciones y ahí le voy a meter más a esto para que qué nos pasó. pongamos de acuerdo y empezar a redactar. Bueno, arráncate pues. Pues mi querido Rubén y audiencia Pastor, yo quisiera, recientemente en una de las mañaneras, sucedió este caso de Rafael Méndez, un joven que había estado en la cárcel ya 13 años por un delito que su madre aseguraba no había cometido, y además, en todo caso, su sanción mayor hubiera sido de 10 años. Es un caso que demuestra la debilidad de nuestro sistema judicial. En el caso de Rafael, ya había estado 3 años más. ¿Te imaginas lo que es eso? 3 años más en la cárcel por un delito que probablemente no cometió y además cuya sanción máxima era de 10 años. Un caso terrible que me obligó a investigar un poco más y presentarles un poco de información a la audiencia acerca de la ley de amnistía en México, que entró en vigor este 23 de abril en este año, y que se creó ya una comisión y empezó a trabajar en agosto de este año, así que es bastante reciente y que me parece que en muchos medios se ha hablado poco, cuando menos en medios audiovisuales la información es muy escasa. Me parece importante resaltar el caso de Rafael Méndez porque pues nos demuestra que las prisiones mexicanas, tenemos 294 penales en México, prácticamente estamos en una ocupación del 100%. Hoy tenemos a 214,000 reos distribuidos entre los penales federales, que es la mucho menor cantidad, y los penales estatales. Lo cierto es que una vez que el gobierno federal, y lo cual me parece que es la buena noticia, lanza la ley de amnistía, ahora es responsabilidad de cada estado irla apropiándose de la propia reforma y ejecutándola en cada congreso local. Un poquito más adelante hablaré de cuáles son los estados que ya están un poco más avanzados y ejecutando esta ley de amnistía. Lo primero que me gustaría desmentir es porque justamente hay mucha gente que considera que es una mala noticia o ha sido una mala noticia porque se va a liberar a criminales y a gente que no merecería estar en las calles. Me gustaría darles algunos datos. Son 6 puntos los que cubre esta ley de amnistía y a quienes otorga un perdón. Número 1, otorga un perdón para el delito de aborto. No nada más para las madres que deciden pasar por un proceso de aborto, también para los médicos, parteras, asistentes, enfermeras y enfermeros que participen en una intervención de este tipo, y también para los familiares que lleguen a asistir a una mujer. Por darles un ejemplo, en México el 95% de la gente presa por delito de aborto son hombres, curiosamente, y únicamente un 5% son mujeres. Me parece entonces que el hecho de que se aborde en esta ley de amnistía es un acto de justicia. El punto 2 tiene que ver, es despenalizar el homicidio por parentesco, que está ligado al aborto. El número 3 es despenalizar o aplicar la amnistía para delitos contra la salud, muy específicos para gente que pertenezca a extrema vulnerabilidad o exclusión, discriminación o discapacidad. También esta va enfocada al mundo indígena mexicano y afromexicano, porque hay que recordar, mi querido Rubén y Pastor y la gente que nos ve, ojalá que puedan comentar qué piensan, pero en México muchísima gente es forzada precisamente por el crimen organizado a cultivar marihuana, a cultivar opio, por ejemplo en el Triángulo Dorado, en Guerrero, en Durango, y mucha gente termina en la cárcel
pasando años en la cárcel sin siquiera haber tenido una sentencia. Por darles un ejemplo, por darles un dato, en México son más de 120,000 personas las que hoy en día no tienen una sentencia. Es algo brutal. El punto número 4 también va enfocado al mundo indígena, porque muchísimos indígenas en México han sido enjuiciados. Les voy a dar más adelante el dato, por ejemplo, de Oaxaca. Han sido enjuiciados sin el derecho a un traductor en el proceso del juicio, por ende no han podido ser notificados adecuadamente y están en la cárcel inclusive sin una sentencia. El quinto es para gente que haya cometido robo simple o sin violencia, cuya pena no supere los 4 años de prisión. Y el punto número 6 es sedición. Sedición, recordemos que son actos, digamos, subversivos en contra del gobierno, puede llegar a ser incluso manifestaciones, pero que no incluyan ni terrorismo, ni crímenes que tengan que ver con privación de la vida, de la libertad, lesiones graves o crímenes con armas de fuego. La ley, mi querido Rubén, especifica muy claramente a toda la gente que no puede ser sujeta de esta ley de amnistía: cualquier delito grave, cualquier delito de secuestro, cualquier delito de extorsión, cualquier delito con armas de fuego, lo cual pues es importante mencionarlo para que de alguna manera desmentir el mito de que es un riesgo abrir estas puertas de amnistía, y mucho más verlo como un acto de justicia social en México. Como les comentaba, entonces, esta ley entró en operación en agosto de este año. El gobierno designó a una comisión desde el Ejecutivo Federal, que es la que va a estar recibiendo todos los casos que sean tramitados. Los trámites de cualquier reo los puede hacer un familiar consanguíneo en línea directa o hasta el 4º grado, es decir, desde tatarabuelos hasta tataranietos son los que están facultados para poder solicitar una revisión del caso de un preso, un hombre o una mujer en una cárcel mexicana. Hasta el día de hoy hay 762 solicitudes, de las cuales están siendo valoradas por esta comisión. 75 ya están por ser resueltas, 78 han sido desestimadas, 452 han sido por delitos contra la salud, y esto abre una puerta para que miles de personas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, menciona que pueden ser alrededor de 6,000 personas. Yo, por mi parte, he hecho una investigación estado por estado, creo que pueden ser un poco más. Me parece que pueden superar los 10 o 15,000 personas que puedan llegar a ser beneficiadas por esta ley de amnistía. Por darles un ejemplo, el Estado de México es el más reciente en haber aprobado en su Congreso este proceso de amnistía, y habla el gobernador del Mazo de que cerca de 5,000 personas pueden llegar a solicitar este proceso de justicia. En el caso, por ejemplo, que les mencionaba de Oaxaca, tenemos 8,000 indígenas presos, y 90% de esos crímenes han sido delitos del fuero común. Esto generalmente en México son robos muy sencillos, realmente gente que se robó un pedazo de pan, una fruta en un mercado, y que porque sus condiciones de pobreza no han podido obtener una defensa adecuada y están en la cárcel. Entonces, me parece que hay casos en el mundo, mi querido Rubén, que han sido muy exitosos. El más reciente y más cercano es el caso de Colombia, este proceso de amnistía y de justicia transicional que vivieron después de las FARC y la guerrilla. También está el caso de España, después de la dictadura de Francisco Franco, de Estados Unidos, inclusive con el expresidente Ronald Reagan, una amnistía que propuso para inmigrantes que benefició a muchísima gente en el 86. Y, por ejemplo, el otro caso que menciono es el de Yugoslavia, con el ex mandatario Milosevic, en donde más de 30,000 personas fueron beneficiadas. Es decir, me parece que en México nos tardamos muchos años en iniciar un proceso de este tipo. Me da gusto que sea con el gobierno de López Obrador que se inicie este proceso, porque México ha atravesado una crisis humanitaria que inició cuando menos hace 15 años. Lo estamos viviendo con el caso de hoy del exgobernador Sandoval, y me parece una gran noticia para nosotros. Obviamente, como lo que hemos platicado y buenas noticias que se han podido dar acá,
está en pañales, es el primer año de arranque de esta ley de amnistía, y obviamente arranca desde el fuero federal. El fuero federal únicamente estamos hablando de 5,000 o 6,000 reos, entonces la población es mucho menor, pero en la medida en la que cada estado vaya implementando esta reforma, podremos ir viendo avances y en los años siguientes, ojalá ir teniendo buenas noticias del proceso de justicia, que creo que México y los mexicanos, tanto mexicano pobre que está en las cárceles, sea escuchado y pueda obtener su libertad de vuelta. Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho esta importante información, esta reflexión, esta investigación que estás haciendo. Y fíjate, nada más aquí te comparto que respecto a esto que estamos transmitiendo ahorita, que César Gutiérrez Priego dijo: no creo que tenga que ver el narcotráfico porque el asesinato no hubiera sido tan sutil sobre el exgobernador. El doctor Ernesto Lamoglia, que además de psiquiatra es criminólogo, pone 3 signos de interrogación de inicio y 3 de término y dice: ¿what? Hasta ganas me dieron de llamarle, pero sí, obviamente no está de acuerdo con César Gutiérrez. Claro, es un caso muy controvertido y estamos a unas horas del asesinato. En los siguientes días creo que habrá mucha más información para tomarlo en cuenta, y no quisiera dejar pasar la oportunidad, Rubén, de mencionar 2 casos muy importantes para alzar la voz y que sean bandera de este hecho de amnistía y de búsqueda de la justicia. El primero es el caso de Israel Vallarta. Exacto, es lo que te voy a decir. Sí. Terrible. Sin sentencia. Qué bárbaro. O sea, lleva 15 años sufriendo abusos, tortura, manipulación, montajes, falsedades, y este hombre lleva 15 años en la cárcel sufriendo condiciones terribles, como muchísima gente, pero es un caso muy paradigmático, muy paradigmático. Así como, por ejemplo, Brenda Quevedo, y en el caso de Isabel Miranda de Wallace, un caso muy turbio, donde investigadores serios como Ricardo Rafael han podido desmenuzar lo que ha sucedido y las falsedades del caso, y que también me parece que como mexicanos tenemos que alzar la voz, defender a los nuestros que están en la cárcel y que son inocentes, y creo que Israel Vallarta, Brenda Quevedo y muchos de ellos son grandes representantes de lo que debe de ser la lucha por la justicia social, en este caso por la liberación de presos injustamente encarcelados. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Mi querido Rubén, te mando un muy fuerte abrazo y le mando un muy fuerte abrazo a toda la audiencia. Quiero recordarles que leo todos sus comentarios y me emociona mucho poder incluso después debatir ya sea en la caja de comentarios o leerlos en el en vivo, y agradecerte infinitamente como siempre este espacio. Estoy seguro que podré todavía felicitarte para Navidad, o sea que no felicito ni a Pastor ni a ti todavía. Claro que sí, y el agradecido soy yo por el enriquecimiento de este espacio con tu participación. Te agradezco mucho. Un abrazo muy, muy fuerte a toda la audiencia y a ti, Rubén y Pastor. Gracias. Igualmente, mi querido Pastor Delgado, qué gusto escuchar a Jorge Matus.